En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche. Señor Jesucristo, le pedimos que por medio de tu poder e intercesión nos envíes el Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos oriente, para que Él nos inspire. Envía tu Santo Espíritu en este momento, en este lugar, Señor, y a cada lugar donde llegue este video, Padre Santo. Llénanos de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu luz, oh Espíritu Divino, y guíanos a través de tu palabra, a través de la palabra, la voluntad, el pensamiento y el sentimiento de nuestro Dios. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Dios mío? Grande, poderoso, misericordioso y justo. Gracias, Señor, por la existencia, por la vida, por toda la creación, Señor, por todo lo que creaste, Padre Santo. Gracias por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, Señor. Gracias. A ti te rendimos todo culto, toda adoración, Señor. Dios de los israelitas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Cristo, Dios de los 12 apóstoles. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Te pedimos por este país, por Colombia, por su situación política, social, económica, Señor. Bendice a nuestros gobernantes, ilumínalos, Todopoderoso, para que se acuerden de tu justicia, de tu misericordia, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendice a nuestro Papa Francisco, a nuestro obispo Pablo, a nuestro sacerdote Jaime y a todos los sacerdotes del mundo, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Protégelos de las tentaciones, Señor. Santifícalos en tu nombre, Señor Jesús, y apártalos de la tentación, de la maldad y de abandonar su ministerio, Señor. También santifícanos a nosotros, Señor. Bendícenos para que guardemos nuestra fe con amor, con entusiasmo y con convicción. Y para que siempre, Señor, a través de tu gracia y de tu Espíritu, podamos escoger siempre hacer el bien, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, en esta noche. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con el capítulo número 16 del libro de Números. La rebelión de Coré y su castigo. Un levita descendiente de Kehat, llamado Coré, hijo de Ishar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. A ellos se les unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían:
Mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas aquel a quien él escoja. Hagan lo siguiente: traigan los incensarios de Coré y sus compañeros, pónganle brasas, échenle incienso y colóquenlos mañana delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja es el que le está consagrado. Y basta ya, levitas. Luego dijo Moisés a Coré: óiganme bien, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes de entre el pueblo de Israel y que estén cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presten este servicio al pueblo? El Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él. Y ahora ambicionan también el sacerdocio. Realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es contra el Señor contra quien tú y tus compañeros se han rebelado. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como el agua, para hacernos morir en el desierto, que además quieres ser nuestro jefe supremo? Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y la miel corren como el agua, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? No iremos a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Después Moisés dijo a Coré: preséntense mañana tú y tus compañeros delante del Señor. Aarón también estará allí. Que cada uno lleve su incensario y le ponga incienso. Tú y Aarón llevarán también su incensario y lo pondrán, junto con los otros 250, delante del Señor. Entonces cada uno tomó su incensario, le puso brasas e incienso y se colocó, junto con Moisés y Aarón, delante de la tienda del encuentro. Coré ya había reunido contra ellos a todo el pueblo frente a la tienda del encuentro. La gloria del Señor se apareció entonces ante todo el pueblo, y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: apártense de ese pueblo, que voy a destruirlo en un momento. Pero ellos, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, dijeron: oh Dios, tú que das la vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? Y el Señor respondió a Moisés: dile a todos los israelitas que se aparten de la tienda donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó,
seguido por los ancianos de Israel, los 70. Y fue a donde estaban Datán y Abiram. Entonces le dijo al pueblo: apártense de las tiendas de esos hombres perversos, y no toquen nada de lo que les pertenece. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. El pueblo se apartó de donde estaban Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram estaban a la entrada de su tienda, con sus mujeres y sus hijos. Y Moisés continuó: con esto les voy a probar que es el Señor quien me ha enviado a hacer todas estas cosas, y que no las hago por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren de muerte natural, como los demás hombres, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario, y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen, y caen vivos al fondo de la tierra, entonces sabrán ustedes que son estos hombres los que han menospreciado al Señor. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra, con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Al oírlos gritar, todos los israelitas que se encontraban alrededor salieron corriendo y diciendo: no nos vaya a tragar la tierra a nosotros también. Además, el Señor envió un fuego que mató a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a Eleazar, hijo de Aarón, que saque los incensarios de entre los restos del incendio y que arroje lejos las brasas que aún hayan en ellos. Los incensarios de estos hombres que han muerto por haber pecado han quedado consagrados porque fueron usados para presentar incienso delante de mí. Conviertan pues ese metal en láminas para recubrir el altar y para que sirva de advertencia a los israelitas. El sacerdote Eleazar recogió los incensarios de bronce que habían presentado los hombres que murieron en el incendio y ordenó que los convirtieran en láminas para recubrir el altar. Esta fue una advertencia a los israelitas de que nadie, aparte de los descendientes de Aarón, podía acercarse al altar para ofrecer incienso al Señor. De lo contrario, le pasaría lo que a Coré y a sus compañeros. Y todo se hizo tal como el Señor se lo había ordenado a Eleazar por medio de Moisés. Al día siguiente, todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moisés y Aarón. Decían: ustedes están matando al pueblo del Señor. Y todos se arremolinaban alrededor de Moisés y Aarón. Pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento la nube la cubrió y se apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro, y el Señor le dijo a Moisés: apártense de toda esa gente, que los voy a destruir
en un momento. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Y Moisés le dijo a Aarón: trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale incienso. Vete enseguida donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. Aarón hizo lo que le dijo Moisés y se fue corriendo a donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada por Dios ya estaba haciendo estragos en el pueblo. Entonces Aarón puso incienso y pidió a Dios perdón por el pueblo. Luego se colocó entre los que ya habían muerto y los que todavía estaban con vida. Y la plaga se detuvo, aunque ya para entonces habían muerto 14.700 israelitas, sin contar los que habían muerto antes, durante la rebelión de Coré. Cuando la plaga terminó, Aarón volvió a la entrada de la tienda del encuentro para reunirse con Moisés. Palabra de Coré, Datán y Abiram representan al espíritu de la rebelión, de la división, de la falta de respeto a la autoridad de Dios. Ellos querían quitar a Moisés y Aarón de su puesto, del puesto que ni Moisés, ni Aarón, ni sus hijos habían buscado o le habían quitado a nadie. En primera instancia, tanto en el Antiguo Testamento, en la liturgia judía, en la liturgia israelita, bíblica, como va a suceder en el Nuevo Testamento, en la alianza del monte Sión, con nuestro Señor Jesucristo, es Dios, es la deidad, quien decide a quién le va a otorgar autoridad y el ministerio y las llaves del reino y las llaves de la adoración. Tenemos que es Moisés elegido el mediador entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento va a ser nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote es Aarón, hermano de Moisés, mientras que en el Nuevo Testamento y de manera definitiva es nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene que ministrar en el cielo, no puede estar presente, porque toda la obra y toda la función que hacía Aarón aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo la está haciendo en el templo celestial. Por lo tanto, debía dejar encargado a humanos, a hombres. En principio, como representación del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, el Señor Jesucristo escoge a 12 hombres que representan las 12 tribus de Israel. Pero al igual como el Señor escogió de la tribu de Leví, de los hijos de Amram y Jocabed, escogió a Moisés y escogió a Aarón y posteriormente a Josué de la tribu de Judá, como gobernantes y como líderes y representantes de la religión, ¿verdad?, judaica, de la religión del monte Sinaí. Así nuestro Señor Jesucristo escogió a San Pedro y le entregó las llaves del reino de los cielos y le entregó la autoridad para dirigir y para guiar,
para pastorear su rebaño. Su rebaño. Entonces, aquí podemos ver cómo la palabra de Dios por medio de este capítulo no solamente nos permite ver el pasado del pueblo de Israel, sino que también nos va a permitir entender el presente de la iglesia y el pasado en el reino de los cielos. Coré es una prefigura de Satanás, de Lucifer, y expresa todo el irrespeto a toda autoridad, desafiando a Moisés y Aarón al sacerdocio establecido por Dios, diciendo de que todo el pueblo es santo, de que todo el pueblo está consagrado y que todos tienen derecho a adorar a Dios a su manera, no como Dios lo ordena. Fíjense y vayan enseguida relacionando esa realidad de el pueblo judío con la realidad histórica de la iglesia de Cristo. Como en el pasado muchos intentaron derribar la jerarquía eclesial que Dios había colocado al pueblo de Israel de manera directa. Coré va a pegarle duro porque él quiere usurpar, porque se cree con derecho, ¿sí?, lo que Dios le había ordenado a Moisés, a Aarón y a sus hijos, el sacerdocio. Es Dios quien toma la iniciativa de llamar a Moisés. Es Dios quien llama y aparta a Aarón y lo convierte en sumo sacerdote. Es Dios quien elige a los hijos de Aarón como únicos autorizados para ejercer el sacerdocio levita, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y así es Cristo como Dios y como enviado del Padre, Juan 20, del 19 al 23, quien escoge a los apóstoles, quien los llena del Espíritu Santo, los llena de su presencia y es quien los envía a los apóstoles. Pero en medio de los apóstoles es Jesús quien nombra a Pedro como roca pequeña sobre la que se va a fundamentar su iglesia. Iglesias pueden existir muchísimas, todas las que quieran. Se pueden inventar y pueden existir miles de iglesias que le pongan el nombre cristiano, que siguen a Jesús, que lo adoran, que lo alaban, que hacen milagros en su nombre. Pero solo va a existir una sola iglesia de Cristo, fundada por Él, que tiene como base a sus apóstoles, los que Él escogió, y que viven en comunión y siguen al pastor que Cristo, su Señor, dejó encargado. Esto es muy importante, porque nosotros podemos pertenecer a cualquier denominación religiosa que se nos dé la gana. Estamos en la libertad y Dios aún así nos permite estar en la libertad. Y creo que en estos tiempos Dios no va a ser tan estricto y no va a ser tan fregado como nos lo muestra el capítulo número 16 del libro de Números, donde borra por completo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Les destruye la familia, las esposas, todo lo que les pertenecía. Más destruye también a esos adoradores
que estaban adorando según el deseo de ellos, no según el deseo de Dios. Y eso es muy importante. Mucha gente va a adorar a Dios como quieran, como les dé la mente, como les dé la gana. Van a presentar sacrificios de adoración como se les venga en gana. Pero solamente el sacrificio que Dios va a recibir con completo agrado fue el que Cristo mandó, ordenó a celebrar y ordenó a conmemorar a sus discípulos. Y eso lo tenemos muy claro porque el mismo Señor Jesucristo nos lo explica en Mateo 24. No todo el que lo llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de su Padre. Y aquí podemos ver cómo ni Coré, ni Datán, ni Abiram estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos pensaban que era Moisés y Aarón los que estaban detrás de esa organización del pueblo y de la religión y del culto. Y vamos a ver de qué no. Dios le demuestra al pueblo de Israel que es Él el que elige quién quiere que le sirva en el templo y de quién va a recibir el incienso, que representan las oraciones. Y así como en el Antiguo Testamento había un sacerdocio, el sacerdocio de Aarón, en el Nuevo Testamento está el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio de los sacerdotes católicos. Empezando por el Papa Francisco. Miren que es importante tener comunión con el Papa, porque el Papa es garantía de que estamos siguiendo a la iglesia que fundó Cristo. Eso es muy importante. Podemos, vuelvo y repito, podemos seguir cualquier iglesia que se nos dé la gana, la que se nos acomode a nuestros gustos. Estás en completa libertad. Pero como dijo Josué, capítulo 24 de su libro, mi familia y yo decidimos servir al Señor. No sé ustedes, pero yo no voy a ser ni como Coré, ni como Datán, ni como Abiram. Yo voy a respetar lo que Cristo estableció desde el principio de su iglesia. Y siempre voy a estar en comunión con el Papa. Y siempre voy a celebrar, porque yo no soy sacerdote, ¿verdad? Pero voy a respetar la jerarquía eclesiástica de la iglesia que fundó Cristo. Voy a celebrar los sacramentos. Voy a congregarme los domingos que celebramos en la resurrección y voy a comulgar, voy a buscar comulgar siempre, estar en comunión, estar en gracia para poder comulgar y comer el cuerpo de mi Señor. Porque son cosas que mandó Cristo. No es invento de nosotros los hombres. Así como la estructura del pueblo de Israel, así como la guía de Moisés, así como el sacerdocio de Aarón y de sus hijos, no era un invento de ellos. Miren todos los problemas que se les ha causado. Moisés fue un hombre humilde que reflejaba ya el amor de Cristo, un hombre que todo el tiempo lo viven persiguiendo, viven hablando mal de él, lo llaman homicida junto con su hermano. Y él, en vez de decirle al Señor, mátalos, destrúyelos, acábalos, lo que hace, mostrando un amor de Cristo, un amor cristiano, lo que hace Moisés es lo que Cristo dice en la cruz: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que hace Moisés. Por eso Moisés es una prefigura de Cristo.
Cristo en la cruz lo estaban torturando, lo estaban humillando, lo estaban despreciando de la peor manera. Y aún así estaba pidiendo perdón por su pueblo y por el mundo entero. Así Moisés envía a Aarón que se haga intermedio como sumo sacerdote. Ese es el trabajo de los sumos sacerdotes. Así se pone Cristo cuando Dios ve tanta maldad. Yo me imagino que Dios en algún momento de la Segunda Guerra Mundial y en el momento del envío del bombardeo de la bomba atómica, quiso destruirnos. Y me imagino a Cristo arrodillado, mostrando sus manos y diciéndole: no los mires a ellos, mírame a mí, Padre, mírame a mí. Y calmando la ira de nuestro Dios, porque somos malos, porque somos perversos desde el vientre materno. Eso es lo que hace Jesús todos los días por nosotros. Entonces, fíjense cómo la rebelión no nace en el hombre, nace en el cielo. Y si han habido papas de dudosa procedencia y de dudosa reputación, y curas pedófilos, y curas homosexuales, y curas de toda índole. Pero así como hay los buenos, los santos, los que han entregado su vida por un pueblo, asesinado, martirizado, como el Monseñor del Salvador, y como otros muchos hombres que han dado la vida por su pueblo, el sacerdote de Bojayá, en el ataque del 2 de mayo del 2002, son hombres que pueden mostrar que el sacerdocio católico es más que aquellos que lo defraudan. Entonces, por eso es importante que nosotros decidamos a quién vamos a seguir, a quién vamos a obedecer. Como dice el apóstol Pedro, más vale seguir a Dios antes que a los hombres. Ok, pero quiero que esta noche nosotros veamos de dónde viene el espíritu de la rebelión. El espíritu de la rebelión no es humano. El espíritu de la rebelión viene del mismo cielo, del mismo lugar donde todo era santo, donde todo era perfecto, inmaculado. Para que aquellos que dicen que la religión o la iglesia de Cristo no puede tener pecadores o no puede tener gente mala, se equivoca. Porque si en el mismo cielo nació la maldad, donde haya criaturas con libre albedrío, siempre va a haber el riesgo de que exista maldad. Vámonos a ver el espíritu de la rebelión y su destino final. Vámonos a el libro de Ezequiel. Vamos a ver dónde nace la maldad y de quién nace la maldad y la rebelión. Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19. Del 11 al 19. Dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, entona un cántico fúnebre al rey de Tiro y dile: esto dice el Señor, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Entre las estrellas. Estos señores son 3 estrellas.
Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado, ¿sí? Hasta que apareció en ti la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas del cielo. Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo y te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar de en medio de ti un fuego que te devorara. Todos pueden verte ahora en el suelo, convertido en ceniza. Lo que le pasó a Coré y a los 250 adoradores no autorizados por Dios. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. Palabra de Dios. Dios no creó el mal. El mal es resultado de la elección de un ser con libre albedrío. El mal es la ausencia de amor de Dios. Es la ausencia de la presencia de Dios. Eso es la maldad. Como el frío es la ausencia del calor, la oscuridad es la ausencia de la luz. Y como el negro es la ausencia del color. Entonces, la maldad surge de una criatura que fue hecha y creada perfecta. Cuando Dios crea a Luzbel o a Lucifer, lo crea perfecto. Pero su orgullo, su belleza, su esplendor, hizo que se viera a sí mismo, que se adorara a sí mismo. Y en esa adoración envidió la adoración real y verdadera que tenían los ángeles hacia Dios. Y quiso ser como Dios, olvidándose de que era una simple criatura. Al igual que Coré, quería ponerse en el lugar de Dios y decidir no lo que Dios había ordenado, sino lo que a él le daba la gana. Por lo tanto, Coré es prefigura o es figura de Satanás. Y ahí en este capítulo número 16 de Números podemos ver lo que pudo haber pasado también en el cielo. Un ser creado perfecto, pero criatura, que por su soberbia, por su orgullo, por su envidia, por su egoísmo y por su falta de amor a Dios y de Dios, aunque Dios le dio todo el amor posible, Dios siempre le llamó la atención a Lucifer para que se cuidara de sus pecados. Vamos a ver qué pensaba él en su corazón. Vámonos a Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 17. Dice, es otro profeta, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer, Lucifer? Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono. Aquí trono significa gobierno, liderazgo, así como Coré quería ponerse por encima de Moisés y de Aarón.
sobre las estrellas de Dios. ¿Qué son las estrellas de Dios? Los ángeles. ¿Sí? Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. ¿Quiénes son los dioses? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los Elohim. ¿Sí? Un solo Dios, una misma naturaleza divina. Tres personas que siempre han existido. Pero una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso él dice, donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas. Seré como el Altísimo. Él no puede ser el Altísimo porque él era una criatura creada. Por lo tanto, pero pensaba en su pensamiento que por ser tan hermoso, ser tan sabio, ser tan arrogante y tener mucho prestigio en el cielo, los ángeles lo iban a seguir. Así como siguió mucha gente a Coré, a Datán y a Abiram. ¿Verdad? Listo. Dice, pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Ese es su final, así como le pasó a Coré, Datán y Abiú. La tierra se abrió y se los tragó. Se fueron, cayeron al abismo. Miren cómo está de perfecto todo. Los que te ven se quedan mirándote y fijan su atención a ti. Dicen, este es el hombre que hacía temblar la tierra, que destruía las naciones y que dejó el mundo hecho un desierto, que arrasaba las ciudades y no dejaba libre a los presos. Muchos de los israelitas de pronto, después que vieron este espectáculo, habrán dicho de Coré, este era el hombre que nos iba a devolver a Egipto. Este era el hombre que nos iba a llevar a una tierra donde manara leche y miel, cosa que no pudo hacer ni Moisés ni Aarón. Y lo vieron caer a lo más profundo del abismo. Así también le pasó a Lutero. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el apóstol Pedro, el cual dejó nuestro Señor Jesucristo encargado de su iglesia para pastorearla. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Guía a mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Cristo ya había resucitado. Lo que dice en Mateo 16 se lo confirma después de resucitado. Pedro es la cabeza visible de la iglesia visible de Cristo. ¿Que hayan otras iglesias? Perfecto, pueden existir miles. Puedes estudiar teología en donde tú quieras y montar tu iglesia y cobrarles con datáfono lo que tú quieras y decir que es la iglesia de Cristo y todo. Pero solo hay una iglesia de Cristo, la iglesia católica, apostólica y romana. Vamos a ver qué nos dice el Papa. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 22. Vamos a escuchar que sea Pedro el que nos instruya, que sea el Papa quien nos dé su cátedra, quien nos enseñe. Dice, los falsos maestros, así como Coré, Datán y Abiram. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Así habrá falsos maestros entre ustedes, entre la iglesia. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas.
negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Todos los que niegan la Eucaristía y que Cristo está ahí presente, niegan al mismo Señor que los redimió a ellos, supuestamente, ¿no? Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. O sea, se habla mal de la Iglesia Católica, se habla muy mal gracias a toda esta gente. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Hay que diezmar, hay que sembrar, porque el que no diezma le está robando a Dios. Hermano, yo soy el pastor y ustedes me tienen que traer el diezmo, porque si no, entonces Dios los maldecirá. Y ya ustedes conocen todas las carretas que dicen. Dice, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas ceniza. Fíjense que el castigo divino está muy relacionado con el fuego. Estamos viendo, todo va con fuego. El juicio de Dios siempre va con fuego. Para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él. Salvó a Moisés y salvó a Aarón. Y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Así como los que despreciaron a Moisés y Aarón, no despreciaron a Moisés y Aarón en sí, despreciaban la autoridad de Dios. Así como muchos desprecian la autoridad del Papa, de los obispos y de los presbíteros que Cristo instituyó, no los desprecian a ellos, desprecian a nuestro Señor Jesucristo, que fue quien los instituyó. ¿Sí? Son tercos y atrevidos, como el señor Martín Lutero. Y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. En cambio, los ángeles aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes. Ahorita vemos quién se hace referencia a este pedazo. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento. Viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden. No entienden la Eucaristía, no entienden los dogmas de la Virgen María, no entienden la autoridad papal, no entienden los sacramentos, no entienden nada. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día,
son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus celebraciones o fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen a las almas débiles. Son expertos en la avaricia, son gente maldita, andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Señores, el señor Martín Lutero, ahí lo tenemos, donde nos está diciendo la palabra dónde está. Dicen cosas altisonantes y vacías, y a duras penas logran escapar. Y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, Coré, Datán, Abiram, Lucifer, Martín Lutero, y de ahí para adelante todos prometen libertad y prometen la verdad y prometen la restauración, y que la iglesia que ellos fundan es la iglesia que el Señor bendice, porque el Señor los eligió a ellos en vez de continuar el Señor con aquel que escogió. Ok, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado, pues lo que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar, ojo, esto es la apostasía, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito, y también de lo que la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Palabra de Dios. Pero vamos a ver qué dice, esto lo dice el primer papa, el apóstol Pedro, pero vamos a ver qué dice el apóstol Judas, que era otro pilar de los apóstoles. Vámonos a la epístola de Judas, capítulo 1, versículos del 5 al 16. Dice: anuncio del castigo divino. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, así como comenzaba Pedro, así está comenzando Judas, destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar. Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza, la homosexualidad. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. A pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores.
El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, o sea, Lucifer, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo: que el Señor te reprenda. O sea, con el diablo ni se habla, ni se discute, ni se negocia. Chao pescado. ¿Sí? Con él no se tiene negocio, no se tiene trato. ¿Sí? Pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen. Y en cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Ay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balán, y como Coré mueren por su rebeldía. Capítulo 16 de Números. Son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente, o sea, en las Eucaristías. Como era gente que no le prestaba atención a eso, y ahí no, ¿qué va a estar Jesús ahí? Comían y bebían alegremente, sin el debido respeto y la debida honra a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos, como Satanás. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Son violentas olas del mar, que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. También Enoc, que fue el 7º después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente: vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles, a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. De todo se quejan, de todo se quejan. ¿Por qué los llamamos protestantes? Porque por todo protestan. ¿Qué hizo Martín Lutero? Protestó. De todo se quejan. Se quejan del Papa, se quejan de la Eucaristía, se quejan de los sacramentos, se quejan del bautismo de los niños, se quejan de la Virgen María, se quejan de los sacerdotes, se quejan de la confesión de pecados, mejor dicho, se quejan de la Trinidad, no la comprenden y se quejan de la Trinidad. Ok, dice, de todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Palabra de Dios. Ahora, para terminar, vamos a ver cuál es el fin de Lucifer o Satanás, el fin de la rebelión. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice: luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo. O sea, 1/3 de los ángeles se fue con él, le siguió la corriente a él. Esos fueron los 250 que le siguieron la corriente a Coré. Y las lanzó sobre la tierra. ¿Dónde terminó Coré? En la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. La mujer es la Virgen María. Ahora vamos a
versículos del 7 al 9. Dice: después hubo una batalla en el cielo. Miguel, otra vez, y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Todo lo que nos dice Ezequiel, todo lo que nos dice Isaías, todo lo que nos dice Pedro, todo lo que nos dice Judas, ¿verdad? Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua de Génesis 3, que se llama diabolos, que significa el divisor, el que divide, como Martín Lutero, y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Y versículo 17 dice: con eso el dragón se puso furioso contra la mujer, o sea, contra la Virgen María, y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, los hijos de ella. Por eso es nuestra madre. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios, de la alianza del monte Sión, y siguen fieles al testimonio de Jesús, el testimonio original de Jesús, que hace parte del depósito de la fe de la Iglesia Católica. No el testimonio de José Smith, ni de Elena de White, ni de Carlos Parán, ni de el señor Martín Lutero, ni ninguno de esos. El testimonio que dejó nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver el final de este Señor, de esta criatura maravillosa, que hay que tenerle respeto y hay que huirle. Dice, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3 primero. Dice: vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por un poco de tiempo. Vamos ahora del 7 al 10. Cuando hayan pasado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, cuyos ejércitos numerosos como la arena del mar reunirá para la batalla. Y subieron por lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo santo y la ciudad que él ama. Pero cayó fuego del cielo y los quemó por completo, así como pasó en el capítulo 16 de Números. Y el diablo que los había engañado, así como Coré, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Yo creo que ese falso profeta es el señor Martín Lutero. Allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La elección es de cada uno. ¿A quién vas a servir? Mi familia y yo serviremos a Cristo y a la iglesia que Cristo fundó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.